Y ahora invitamos a la profesora Lourdes Gaitán, como tú quieras, ahí o acá. Bueno, esto de intervenir la última tiene inconvenientes y ventajas. Yo creo que el mayor inconveniente es que yo también hablo mucho. Y entonces, para no hablar mucho, había hecho una transparencia con solo 5 y me había esto escrito anoche para no irme de la lengua. Pero resulta que es que luego las cosas que han dicho, que han expuesto maravillosamente Peggy y Sonia, pues me han evocado una serie de cosas y no sé por dónde voy a salir. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? Tú no me digas eso. Bueno, lo que Iskra me encargaba hablar era de la construcción social de las infancias migrantes. Y entonces yo lo que tenía preparado y lo que he preparado y lo que voy a contar era empezando por una clarificación del propio concepto de construcción social. Y para luego decir que lo más importante de entender la construcción social es proceder a la deconstrucción del concepto socialmente construido, para a partir de ahí desvelar todo lo que hay de ideológico detrás de ese concepto y poder analíticamente al menos reconstruir el concepto. ¿Qué utilidad puede tener eso para la atención o para el tratamiento o para el mayor bienestar, en nuestro caso, de los niños y las niñas que están envueltos en procesos migratorios? Y quiero decir que cuando digo esto lo digo en el sentido de Peggy. Están envueltos en los procesos migratorios hoy, en este mundo global, los niños que se trasladan y los niños que se encuentran con niños que llegan a sus entornos desde otros entornos. Bien, este es un paréntesis. Entonces, ¿para qué queremos reconstruir el concepto? Para que esto ayude a que los niños sean más felices, es decir, para hacer, digamos, una traslación a la sociedad de aquello que hemos descubierto. Entonces, esa es la aportación que podemos hacer desde, vuelvo a decir, las ciencias sociales y en concreto desde la sociología y en concreto en mi campo desde la sociología de la infancia. Pienso que sobre todo en esta última parte de lo que exponía Sonia, yo veía un montón de ideología que está detrás de toda la investigación en materia de migraciones, pero también detrás de lo que decía Peggy y detrás de lo que yo he hecho y detrás de lo que yo he leído. Hay una potentísima carga ideológica, cultural, que es la que verdaderamente está ilustrando de qué manera comprendemos. Y cuando nos ponemos a hacer políticas, realmente hacemos políticas que son reductoras de daño, del daño colateral que reciben los niños cuando al servicio del capitalismo global en el que estamos todos nos encontramos, mira tú por dónde, que los seres humanos van y se reproducen. Y eso produce nuevos elementos que están por ahí, que son daños colaterales, que no se pueden trasladar exactamente igual que como las maletas y que vamos a ver qué hacemos con ellos. Y para eso pues vamos a las políticas sociales y les decimos, apáñame esto con las buenas prácticas y que los niños tengan un espacio para hablar con las mamás sin que estén los otros familiares delante. ¿Sabéis qué nos decían a nosotros los niños ecuatorianos? Dice, la conversación con la mamá, dice, como decían, es como la rutina, es como la letanía. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Has ido al colegio? ¿Te portas bien con la abuelita? ¿No vayas con la amiga? Claro, aquí supongo que hay bastantes madres y padres. Yo, además de eso, soy abuela. ¿Cómo se comunica realmente un niño o una niña con su mamá y con su papá? Cuando le sientas enfrente y dices, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido hoy en el colegio? ¿Te has caído? ¿Traes deberes? Eso es la rutina. Cuando se comunica contigo es cuando se te queda a tu lado. Yo me acuerdo cuando guisaba y mi hijo se pegaba a mi lado y ahí empezaba lo tonto, porque además como que yo estaba distraída
y de esa manera le podía escuchar y de esa manera me decía cosas que cara a cara no me diría. Eso es imposible hacerlo por una conversación transnacional, sea por Skype, sea por teléfono, sea que hagan las maravillas que hagan los programas de buenas prácticas de ACOBE. ¿Veis cómo es un desastre? Me voy a lo mío. Me voy a lo mío. ¿Cómo pasa esto? Ay. No, este es paso 2. Esto, el concepto de construcción social. Bueno, la primera cosa, ahora voy a lo mío, ahora me pongo seria, luego así ya, y luego dos seguiditos si es posible, y luego ya discutimos. La primera idea es que efectivamente hay muchas palabras que entran a formar parte de nuestro lenguaje cotidiano, y uno de ellos, pero proceden de otros sitios, uno de ellos es este concepto de la construcción social. La construcción social, en el sentido sociológico, es un proceso inconsciente de dotación de sentido por el cual no necesitamos explicar todas las cosas, sino sencillamente decir una palabra y esa arrastra detrás todo un significado, ¿vale? Esto es un proceso, digo, inconsciente y que además se va evolucionando y se va amasando y se hace colectivamente, por eso se llama construcción social. Es un proceso diferente de cuando hablamos de que se ha nacido una estrella, se construye un líder. Ahora mismo veníamos hablando como de alguna manera hay un señor en España que una formación que acaba de sacar un montón de representantes en las europeas que se llama Podemos. Y efectivamente en buena parte ya se analizará merced a cómo ha arrastrado un líder que a mí no me extrañaría nada porque es una persona muy inteligente y es politólogo y sabe de lo que estamos hablando, que él mismo haya sido muy consciente de cómo se estaba construyendo voluntariamente una imagen. Pero cuando hablamos en términos sociológicos es un proceso inconsciente de dotación de sentido que se realiza a través de un proceso dialéctico, añado aquí otro elemento, y de una manera colectiva. En ese sentido es como lo definieron Paul Berger y Thomas Luhmann en el año 1968 en un libro pues, que es un poco de los libros clave de la sociología en la segunda parte del siglo XX, que es la construcción social de la realidad, precisamente. La construcción social de la realidad, en ella ellos dicen muchas cosas. La idea un poco que quieren... tenía aquí apuntado que también lo voy a decir. Un poco, la idea de construcción social es muy semejante a la idea de imagen social y de representación social. La idea de las representaciones sociales está desarrollada por Moscovici en el ámbito de la psicología social y algunas veces es quizá menos conflictivo y más fácil de captar que el de la construcción social. Porque si decimos la representación social sí que nos damos cuenta que es cómo vemos, cómo colectivamente nos representamos al otro. Bueno, pues lo de la construcción social también es parecido. Pero volviendo a Berger y Luhmann, el empeño de Berger y Luhmann era demostrar que la realidad no es un hecho objetivo, sino un fenómeno construido colectivamente. No es lo que vemos como real no son productos de la naturaleza, sino productos de la interacción entre los seres humanos. Eso era lo que ellos fundamentalmente querían decir. Ellos explican también que por economía de esfuerzos los seres humanos para comunicarnos utilizamos como etiquetas que evocan significados, porque sería muy difícil que para decir pues, niño tuviéramos que decir ser pequeño que vive dependiente de su madre y no sé qué, no sé cuántos. Entonces decimos niño, pero ya hemos construido todo lo que va detrás, ¿vale? Entonces es un poco como por economía. Ellos explican también que hay algunos que son los especialistas, que son los que controlan el lenguaje en un determinado ámbito, pero que en el común también conocemos cómo es esos contenidos. Y entonces hay, digamos, una vulgarización del concepto.
De ahí la responsabilidad que yo decía de los sociólogos de deconstruir el concepto para devolverlo deconstruido y hasta cierta medida libre de toda esa imaginería o ideología que puede haber detrás. Salir a ver. Entonces, salimos a ver qué hay y cómo se llama. El segundo es el de la objetivación. Eso que vemos lo captamos como hechos verdaderamente objetivos. Y el tercero es el de la internalización. Lo metemos para adentro y nos tragamos que eso es así. Si lo trasladamos al ámbito del niño o la infancia migrante, como se proponía, nosotros salimos a ver y vemos, por ejemplo en España, que de repente hay niños con rasgos orientales, hay niños chinitos y vemos niños y niñas con rasgos andinos. Entonces lo vemos y entonces nos dicen, ¿eso que son? Niños inmigrantes. Y ya estamos ahí con la mala palabra. Porque niño inmigrante o inmigrante significa una serie de cosas. Y entonces ya lo tenemos objetivado y lo metemos para adentro. Y entonces a nuestro acervo de saber de vida cotidiana añadimos uno más, que es el de niño migrante, que conlleva toda una serie de condiciones y de características que lo definen. ¿Cuáles son? Me parece que este es el siguiente. Sí, esto ya lo he explicado. Es la deconstrucción de los conceptos construidos es verdaderamente importante. Es la reducción a sus elementos. En el caso de los niños era el punto donde estaba. De los niños de origen extranjero en otro país. ¿Cuáles serían los elementos que componen la idea socialmente construida de un niño o una niña inmigrante? Yo aquí he recogido algunos porque yo tengo que decir que yo no lo tengo estudiado y tampoco tengo conocido que se tenga estudiado realmente la deconstrucción del concepto del niño inmigrante. No, porque todo el tema de migraciones, como ellas, las doctoras que me han precedido en el uso de la palabra, han dicho de una manera muy inteligente y muy buena, los estudios de migraciones se han hecho, digamos, tomando como perspectivas una serie de cosas que damos por hechas y asentadas. Una de ellas, el Estado Nacional. Entonces son los que vienen. Resulta que como realmente esto ya no son estados nacionales, ya han perdido importancia, Peggy ha estado diciendo de qué manera necesitamos herramientas diferentes para analizar cuál es la situación diferente, así te he entendido. Cuando Sonia decía, realmente el esquema que se ha utilizado ha sido el del ganapán, el breadwinner, el modelo del varón en el modelo del estado de bienestar, que es el que sale a buscar sustento para toda la familia. Viene la mujer que emigra. Entonces eso resulta que produce una complicación a la explicación de las migraciones. Entonces se trabaja mucho para explicar verdaderamente y para romper, pero entonces los niños no han llegado a entrar en ninguno de esos niveles, porque los niños han seguido siendo, como en la vida, teniendo el papel que tienen, seres dependientes. Y entonces en la inmigración son efectos colaterales. Y se trata el problema de los niños como efectos colaterales del derecho legítimo a la migración y a la búsqueda de mejor vida de los hombres o de las mujeres. Entonces los niños, una vez que ya están ahí, pues se piensa en cómo los arrastramos o qué hacemos con ellos. Con esto me voy un poco a las cosas que había anotado al final, porque ahora voy a decir cosas se me olvidan. Realmente, ¿qué derechos se está contemplando cuando estamos hablando de reagrupación familiar? Que me lo estaba diciendo. ¿Es el derecho del niño y de la niña? ¿O es el derecho de la madre a recuperar su propiedad? Yo no digo que lleva relación de una cosa y otra, pero me parece que nos lo tenemos que plantear. Repito, ¿es el derecho del niño a estar con el padre o con la madre? ¿O es el derecho del padre o la madre a recuperar su propiedad? Porque yo he conocido muchos niños ecuatorianos que no querían para nada ir a España. Y yo he visto a un niño que podía ser peruano con las lágrimas aquí en el control de salida de Barajas del aeropuerto de Madrid, mirando a la gente cómo pasaba el control, con los ojos llenos de lágrimas, repito,
y le hablaba la vigilante que controlaba la entrada, que era también una mujer latinoamericana, y le decía, ¿otra vez estás aquí? Se ve que ese niño se iba de vez en cuando, cuando podía, al aeropuerto, y miraba a la gente volver. Y aquella señora le decía, vete a hablar con la trabajadora social, dile que tú te quieres regresar. ¿Quién está teniendo en cuenta eso? No, lo que pasa es que dan problemas y lo que vamos es a ver cómo solucionamos los problemas. Bueno, volviendo un poco a lo serio. ¿Qué elementos componen socialmente o componen la idea socialmente construida de niño de inmigrante? Por un lado, la del extranjero, el otro, el diferente. Entonces, en eso es que aquí no me he hecho notas, porque es como, no hay que explicarlo, es como todos. O sea, el niño es diferente en un contexto donde hay otra serie de niños. El componente clase social, a mí este es un componente que es una cosa también que me preocupa y me problematiza bastante, y es que es otra imagen de niño que tengo siempre como en la cabeza, como muy claro. Es de un niño que había llegado, era de clase media en Ecuador, y la madre también de clase, vamos, con carrera universitaria, pero llegó a España y empezó a trabajar como muchas mujeres desde lo más abajo, pero fue consiguiendo un puesto de trabajo de tipo, en oficina de tipo medio, su piso, y aquel momento decidió traerse a sus hijos y tal. Entonces, a la mujer cuando fue a recogerles se dejó los papeles en casa, esas cosas que nos pasan, ¿no? Y entonces los niños se quedaron, por lo visto, en una sala que hay allí en Barajas donde tienen a los niños. Y entonces este niño, habían pasado 4 años y todavía no había entendido lo que había pasado. No había entendido que él de repente había dejado de ser fulanito de tal, que vivía en tal casa, en tal calle, en Quito, que le conocía no sé qué, que tenía su abuela, que su papá, que no sé qué, había pasado a otra categoría. Era un niño migrante, era un hijo de inmigrantes, y había realmente descendido en la escala social con respecto a la que tenía en su país de origen, porque realmente los inmigrantes ingresan por lo general en una categoría social diferente, que desde luego no es ni media ni baja, es dentro de la clase baja una subcategoría que es la subcategoría inmigrante. Bueno, a mí me parece que sin considerar el componente clase social en el estudio o en la descomposición de la construcción social o de la imagen social de los niños inmigrantes, tampoco haríamos nada. Luego, la otra cosa es que esta infancia de origen extranjero se coloca como un espejo frente a la infancia normal. Una infancia, comillas, normal, porque es una infancia que también tiene atribuidas una serie de cosas, como es su dependencia, su incapacidad de pensar por sí mismo, o de tener criterio. Entonces, estos algunas veces van y sí que tienen criterio y todo eso choca. Por ejemplo, voy a otra cosa tonta. En España, como yo fundamentalmente lo que trabajo es de infancia, hay como una coletilla. Hoy los niños no juegan en la calle como antaño. Yo siempre digo que cuando es antaño, si se hace 5 años, 10, 20, 50, bueno, hoy los niños no juegan en la calle, y entonces, y eso es porque están mucho tiempo en la tele o porque los padres no les dejan, y tenemos que recuperar espacios para los niños que jueguen en la calle. Pero van, y los niños, sobre todo de origen latinoamericano, pues les gusta estar en la calle, y están en los parques, y se sientan en los bancos, en vez de sentarse aquí, se sientan en el respaldo, y comen pipas, y lo dejan manchado. Y entonces esos niños latinoamericanos que están en la calle, ¿por qué no las mamás están trabajando? Malas ellas que trabajan, malas que trabajan. Malas que trabajan para que las mujeres españolas puedan trabajar. Porque los servicios sociales en España y la conciliación laboral no se han hecho para que las mujeres trabajen, sino para que los hombres trabajen. Y las mujeres que quieren trabajar, tienen que trabajar igual, y para eso tienen que tener, ya me entendéis, no hace falta que continúe. Pero daros cuenta lo que digo, la contradicción, ¿no? O sea, pero la cosa es acusar a los niños, acusarles sea de que no van a la calle o sea de que van a la calle. Entonces, resulta que un espejo normal, que ya es anormal,
que es decir que los niños no juegan, que tienen que hacer lo que sea, se contrasta con otro modelo que no vemos si es anormal o no, porque si me estás diciendo que lo normal es que estén en la calle, ¿por qué me dices que es anormal que estén los niños extranjeros en la calle? Bueno, menos mal que los niños de estas cosas pasan ampliamente toda su vida, no les ha importado mucho y siguen adelante con sus cosas, que es lo mejor que está pasando por otro lado con los procesos migratorios. Esa aparición de una nueva categoría de personas que tienen verdaderamente esa visión que tú has contado como tan transnacional, etc. Repito, esta idea de los niños invisibles que solamente aparecen como daños colaterales y en ese caso a ver qué hacemos con ellos, vino a ponerse en cuestión por unas cuantas cosas, dos sobre todo que partieron de los propios niños. Y esas dos fueron, una, los niños viajando solos. Eso, nuestra querida colega Liliana Suárez es lo que ya en un artículo llamó la emergencia de un nuevo acto social en los procesos migratorios, y yo coincido mucho con ella. Y no es que se escapen, no es que son malos, es que tienen su proyecto migratorio, ellos también quieren buscar la mejora de su calidad de vida en otro sitio y ponen en marcha unas estrategias para un proyecto que es muchas veces propio y otras veces es un proyecto familiar, pero que inician ellos mismos. Es decir, no son ya niños maletas, son niños con proyectos vitales como seres humanos. Esto pone en tela de juicio y hace moverse los esquemas con los que se entiende a los niños en las migraciones desde hace unos años. ¿Y cuáles son de todas formas las respuestas, comillas, de las políticas sociales? Son respuestas entre represivas, paliativas, caritativas. Se vuelven a salir las ideologías de familia. En España vamos a devolver al niño. Lo primero que tenemos que hacer es devolver al niño a Marruecos. Al día siguiente, no al día siguiente, a los 2 meses vuelves a tener al niño marroquí que ha vuelto a entrar a nuestro país debajo de la caja de un camión como entró la primera vez. Porque tiene un proyecto, porque quiere vivir aquí, porque equivocado o no, aspira a otra cosa. Aunque no tenga 18 años. Pero lo tiene. Y otra ruptura, otro mover ese esquema convencional es precisamente el de los adolescentes dando la lata y causando problemas cuando son reagrupados con los padres en el país de destino. Bueno, como esto he dicho, ya no quiero decir más. Pero iba a decir, es que ponerse en su lugar, o sea, que a ti te digan y ahora te vas, que tú te has levantado un día por la mañana en Guayaquil y has ido a buscar, con 4 años, y has ido a buscar a la mamá a la cama y la cama está vacía. Y entonces aparece la tía por allí y dices, hola tita, ¿dónde está mi mamá? Dice, no, tu mamá se marchó a España. Eso es maltrato. Eso es maltrato psicológico. Y después de eso dice, no, pero ahora te va a llamar por teléfono todos los días y te manda el osito y te manda no sé qué. Y el niño dice, a mí no me tiene que comprar nadie, yo quiero a mi mamá. Y entonces si no la tengo, lo que hago es que hago otra figura de apego. Y esa es la figura de apego. Y por favor, en algún momento, preguntadme a mí qué es lo que quiero. Decidme a mí por qué mi mamá considera que es bueno para mí. Esto lo tenemos también estudiado, como los niños están mucho mejor psicológicamente cuando participan del proyecto. Mucho mejor. Ya no sé por dónde voy, pero ya tengo que dejar. Esto es ya la última. Mirad, esta imagen de la izquierda vuestra es una imagen en Madrid hay una lotería en Navidad que es, bueno, pues esa es la lotería del gordo, es la más importante. Y entonces, tradicionalmente, pero desde hace como siglo y medio por lo menos, los números de la lotería los cantan los niños de San Ildefonso, que se dice que es un colegio que tiene internado. Desde hace ya varios años, los niños de ese internado son mayoritariamente extranjeros. Precisamente porque al ser un internado es un sitio donde las madres que trabajan pueden tener allí a los niños.
el colegio es estupendo y los niños son maravillosos. Y este año, es que salió, es del año pasado o del anterior, porque ya lleva pasando varios años, salió en los periódicos porque todos los niños que cantaban el gordo eran de origen extranjero. Todos. Bueno, era un poco traer a alguien ahí. El final de mi historia es que yo creo que necesitamos un nuevo marco teórico para estudiar la infancia migrante. Y lo que he puesto también suena un poco a etiqueta, entonces sí que lo quería como explicar un poco y casi empezar por el último, que es infancia y estructura social. O sea, es partir de que no hay posibilidad de estudiar los procesos de movimientos de los seres humanos a lo largo y ancho del mundo sin considerar todos los seres humanos que se mueven, incluidos los niños. Sin considerar que cuando nosotros decimos la infancia es una parte permanente y estable de la estructura social, lo que queremos decir es que en la estructura social, en toda estructura social hay infancia. Y que entonces hay una forma de entender cómo se es y cómo se debe ser niño, y que eso condiciona nuestra manera de ver a los niños, el papel que les atribuimos. Entonces, yo lo que digo es que es necesario introducir esto en el estudio y en el análisis de los movimientos, en el que si queremos estudiar todos los movimientos hay que considerar todo lo que se mueve en la estructura. El tema de los niños y niñas como actores, lo de considerar que verdaderamente los niños y niñas son seres capaces con ideas y que tienen ideas acerca de lo que quieren o lo que no quieren hacer. Y como sujetos de derechos, recordar un poco, casi lo que alocadamente y para provocar, por un lado la sonrisa para evitar el cansancio, pero también un poco la reflexión de una manera así de mover. Yo creo que hay que reconocer que desde el plano de los derechos humanos, que tienen que estar presentes también en el tema del tratamiento de los procesos migratorios, tenemos que combinar distintos grupos de derechos. Los derechos humanos no son los derechos de las personas mayores, son los derechos de todos los seres humanos. Y es posible que haya derechos humanos de las personas mayores que haya que conciliar o que entren en debate con lo que serían derechos humanos de las personas niñas. Y ese quizá pues es una cosa que nos queda, que tenemos ahí para reflexionar y para introducir en el análisis. Y miro mis notas, pero yo creo que no me he dejado nada y he molestado lo suficiente. Muchas gracias.